En el ámbito de un evento relacionado con la alimentación local, la primera pregunta es un poquito obligada. ¿De dónde nace el amor de Joan Ribó por la agricultura? Yo nací en una casa, en un pueblito cerca de Seu d'Urgell, cerca de Andorra concretamente, en el Prepirineo. Y en esta casa, cuando yo nací, era una casa donde teníamos vacas, concretamente las vacas que nos permitían las tierras, no más. Yo quiero, porque me parece importante hablar de sostenibilidad en estos momentos de la ganadería, y de alguna manera pues ayudaba a mi padre, ayudaba a mi madre en el huerto de autosubsistencia, y para mí siempre la agricultura fue un elemento importante. Yo realmente empecé a estudiar en Barcelona, ingeniero industrial, pero me vine a Valencia a estudiar ingeniero agrónomo porque era lo que yo quería. Me he dedicado a temas relacionados con la educación y con la investigación, pero siempre teniendo muy presente que el tema de la alimentación y el tema de la agricultura eran temas muy fundamentales para mí. Valencia es una ciudad involucrada en el desarrollo sostenible. Y en este sentido le quiero preguntar, desde su punto de vista de político e ingeniero agrónomo, ¿cómo valora usted la interconexión entre campo y ciudad? La ciudad de Valencia, sobre todo, nació precisamente en un sitio que es la Huerta. La Huerta en valenciano y catalán es el rebost. De alguna forma, la relación de la ciudad con su forma de comer siempre ha sido determinante en la evolución de las ciudades. Hemos de volver a conectarnos con nuestro entorno agrícola, para que la ciudad sea un poco más sostenible y nuestra gente sepa de dónde vienen las cosas que come, cómo poder tener una alimentación más saludable. ¿Se relaciona usted con agricultores y qué es lo que le transmiten? Cuando llegué como alcalde no había una concejalía de agricultura, aunque Valencia está rodeada de huerta. La creamos precisamente porque nos parecía muy importante darle peso a la agricultura. La ciudad de Valencia se encuentra en una situación geoestratégica de primer orden. Es una ciudad en donde, de alguna forma, el tema de los agricultores es un tema que estamos dándole cada vez más importancia. Es un tema en el cual nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que los agricultores, su edad media es muy elevada, y es un tema en el cual sabemos que puede ser una fuente de generación de empleo importante sobre la que tenemos que trabajar. Pero eso exige oírlos. Y cuando oyes a un agricultor, el primer elemento que te plantea son los problemas de comercialización de sus productos. La huerta de Valencia está a las puertas de la misma ciudad. Esto, pues ahora mismo en una pandemia y a lo largo de la historia, pues nos ha podido ser muy relevante. ¿Cuáles son las claves de este modelo de alimentación local? Bueno, yo creo que las claves son muy importantes y son exportables a todas las ciudades. Yo siempre me gusta comentar que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Londres, por ejemplo, fue una ciudad que se abasteció en una parte muy importante de su alimentación con los huertos urbanos. La alimentación es una primera necesidad que dejarlo en manos de mercados exteriores, yo creo que no es una buena solución. Es una solución fatal y es una solución además muy negativa cuando lo planteamos dentro de las características de un desarrollo sostenible. Pensar que a la hora de analizar, por ejemplo, los gases de efecto invernadero emitidos, que el sistema agroalimentario produce aproximadamente la tercera parte de esos gases, nos obliga a una reflexión sobre proximidad de otro tipo de agricultura, y es fundamental pensar en una agricultura que contemple y respete mucho más la biodiversidad. La biodiversidad en cuanto a especies cultivadas y en cuanto a variedades que están desapareciendo en función de unos criterios de mercado que las más de las veces no son los criterios de salud ni de sabor. Últimamente parece que hay cierta tendencia en ciertos movimientos para la repoblación de zonas rurales de España. ¿Qué se puede hacer desde la política para hacer pues, más atractiva la vida y el trabajo en el campo? Yo creo que hay que hacer mucho. O sea, en primer lugar, hay que garantizar a los trabajadores del campo, hay que garantizarles unas condiciones dignas, que muchas veces estas condiciones no existen, sencillamente por las oscilaciones del mercado. Es fundamental, desde mi punto de vista, el criterio de mercado como el primer criterio. El segundo elemento, que yo creo que es muy importante, es trabajar en condiciones más respetuosas con el medio ambiente. La producción agrícola no es una producción industrial, es una relación con la naturaleza que se tiene que trabajar con unos criterios distintos, con unos criterios ecológicos,
con unos criterios de respeto a la naturaleza, evidentemente con unos criterios que de alguna manera permitan a la vez garantizar unos alimentos de calidad y que las personas que de alguna forma tienen estos alimentos garantizados garanticen a su vez, concretamente, unos precios mínimos que permitan vivir dignamente a los agricultores. En este sentido, a mí me parece muy importante la aparición de corrientes slow food, la aparición de mercados de proximidad, la aparición de cooperativas de productores consumidores, todos estos elementos que sin duda no se parecen en mucho a las grandes cadenas comerciales, sino son todo lo contrario, creo que son elementos de futuro que van a impulsarse y que son fundamentales para garantizar salud y sostenibilidad. ¿Qué cree que se podría hacer para atraer pues, al músculo, ¿no? Al músculo del sector privado y toda su potencia pues, para seguir estos criterios, para llegar a un sistema alimentario más sostenible? Yo creo que hay muchos caminos para ir en este sentido. Muchas empresas importantes del sector privado, están haciendo una apuesta seria por la sostenibilidad, están haciendo una apuesta seria por los alimentos de calidad, están haciendo una apuesta seria por los alimentos ecológicos. Yo creo que este tema, desde las instituciones, en primer lugar, tenemos la obligación de impulsarlo, la obligación de dinamizarlo. Desde mi punto de vista, el salto de la actual situación en la que de alguna forma se ha popularizado el fast food, se ha popularizado la comida de baja calidad, se ha potenciado, digamos, las grasas, los azúcares, una serie de elementos que en estos momentos todos los nutricionistas nos están diciendo que son altamente perjudiciales y que lo estamos viendo concretamente con las tasas de obesidad y con las tasas de enfermedades que ello produce. Creo que la apuesta por una colaboración efectiva público-privada es una apuesta muy importante y es una apuesta en la que hemos de trabajar decididamente. Las instituciones públicas solas no podemos. Yo creo que hemos de trabajar en esta dirección, hemos de introducir una serie de parámetros en el etiquetado, una serie de parámetros que dejen claro a todo el mundo qué es lo que está comiendo y una serie de parámetros educativos que han de empezar en la escuela más pequeña, más joven. Enseñar a comer es una de las grandes formas de cultura que en estos momentos en algunos sitios se han perdido y que hemos de desarrollar entre todos. Hablando de alimentación local, con el alcalde de Valencia es inevitable hablar del arroz y hablando de arroz es inevitable hablar de la Albufera. Y además hay que decir, bueno, pues que es un entorno en el que se practican actividades como la pesca y la caza sostenible. ¿Qué cree que se debe hacer para mantener pues, la sostenibilidad de los entornos, mantener los ecosistemas intactos y, sin embargo, hacer esto compatible con la producción de alimentos? Debemos de estar contentos en este momento que en la Albufera, por un lado, es una zona de alto valor ecológico y es una zona donde los valencianos estamos siendo cada vez más conscientes del valor que tiene como espacio verde, espacio natural, pero por otro lado tenemos una serie de agricultores que están desarrollando una tarea muy eficaz en el sentido de la producción de arroz, en el sentido de una producción de un alimento base que nos permite, por ejemplo, tener el tema de la paella, que por cierto está en fase de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. La huerta ha sido declarada Sistema Importante de Patrimonio Mundial de Cultivos. Es una zona, la huerta es una zona donde se producen 4 cultivos, pero es una zona en donde hay un sistema de riego con unas tradiciones milenarias, con un tribunal de las aguas, y es el conjunto, la huerta, de la interacción de un clima, de un terreno, de un agua y de unas personas que saben cultivarlo. Yo creo que esas interacciones son fundamentales para seguir desarrollando, digamos, la producción agraria de una forma sostenible y al mismo tiempo de una forma que alimente a las ciudades, como es el caso de Valencia. Hay que decir que a esta crisis sanitaria y económica que nos ha tocado vivir se suman algunos problemas graves que ya teníamos, como es el cambio climático. ¿Cómo podemos preparar a las ciudades y a los ciudadanos para estar concienciados, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Creo que hay muchos retos en la ciudad. Evidentemente, uno de ellos fundamental es una alimentación sostenible. Es una cuestión fundamental desde un punto de vista de cambio climático,
pero es una cuestión fundamental también para todas las personas. Yo quiero decir que tenemos unos niveles, lo he dicho antes, pero quiero repetirlo, de obesidad muy elevados que hay que corregir. Por lo tanto, hay que enseñar a alimentar a las personas más pequeñas, a los niños más pequeños, desde las escuelas de infancia, pero también a las personas mayores, a los adolescentes. Ese es el primer reto. Luego hay otro reto muy importante y es el tema de cómo descarbonizamos toda nuestra movilidad. Yo creo que ahí hay una serie de tareas fundamentales, el aumento del tren, el transporte público y, por supuesto, el paso de un motor de combustión a un motor eléctrico. Creo que es un elemento también fundamental. El elemento de la producción de energía. Nosotros en Valencia en este momento estamos hablando de comunidades de energía para que podamos desarrollar, mediante placas solares fundamentalmente, centros de autoproducción y autoconsumo de esta energía. Y otro elemento clave es el elemento urbano, el mejorar la situación de las casas para que su consumo sea mucho más bajo, sea un consumo menor. Nosotros nos hemos hecho una apuesta, una gran misión que decimos, y es que en el 2030 queremos tener a la ciudad con una emisión de gases de efecto invernadero igual a cero. En este marco del desarrollo sostenible, ¿cuál es la figura del CEMAS como agente de cambio para inspirar a otras ciudades y territorios a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y fomentar la sostenibilidad? Bueno, el objetivo del CEMAS yo creo que es muy claro, es ser un centro de recogida, gestión y difusión de información y conocimiento sobre sistemas urbanos sostenibles. Hay que innovar, hay que improvisar, hay que copiar. Y todos estos temas tenemos que centralizarlos a nivel de información y tenemos que difundirlos y tenemos que recoger la información que hacen en Milán, que hacen en Roma, que hacen en todas las ciudades. Sabemos que las ciudades ya tienen más de la mitad de la población del mundo. Yo quiero insistir en esta idea. Eso es algo que se nos ha ocurrido a los valencianos. Es algo que nos estamos planteando conjuntamente con FAO, conjuntamente con Naciones Unidas y que queremos colaborar con todo el mundo en especial, pero con toda el área mediterránea en particular. A mí me parece muy importante, para terminar este tema, que también el pensamiento de un CEMAS a nivel mediterráneo. Valencia es una ciudad mediterránea que se quiere referir a todo el mundo, pero en primer lugar quiere relacionarse con las ciudades del entorno mediterráneo. Alimentando el cambio juntos. ¿Qué cree que podemos conseguir? Bueno, yo espero mucho. Yo creo que estas iniciativas son muy importantes. Creo que son iniciativas que, en definitiva, tienen que ayudar a concienciar a toda la población de que estamos en una situación que no es sostenible ni a nivel de salud, ni a nivel de medio ambiente, ni a ningún nivel. ¿Qué podemos hacer, ¿no? para ampliar este mensaje, para involucrar a las nuevas generaciones en transformar el sistema alimentario hacia un modelo más sostenible, más saludable y más accesible? Frente a una política de sistema agroalimentario basado en una agricultura industrial, hemos de potenciar una agricultura basada, insisto, en el respeto a la naturaleza, en la biodiversidad, en los ciclos permanentes de la misma naturaleza. Es imprescindible generar un mecanismo mediante el cual los agricultores puedan vivir con dignidad.